Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a muchos de ustedes les ha tocado el corazón, algo que ha generado muchísima conversación y, francamente, un misterio que estoy deseando desentrañar con ustedes. ¿Alguna vez han sentido que una canción, con solo unas cuantas notas y una letra aparentemente simple, puede decir absolutamente todo lo que una persona quiere expresar, sin necesidad de una sola palabra de más? Bueno, pues hoy vamos a hablar de precisamente eso, del mensaje que Demet le hizo llegar a Khan, y cómo una canción se convirtió en el vehículo perfecto para contar esa historia. Si eres fan de las historias que te hacen sentir, que te conmueven y que te dejan pensando por días, quédate conmigo. Y si aún no lo has hecho, aprovecha ahora para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita, así no te pierdes ninguno de nuestros vídeos. Vivimos en un mundo donde las palabras a veces se quedan cortas, donde lo que sentimos es tan profundo que las frases comunes no alcanzan a capturarlo. Y es ahí donde entra el arte en su forma más pura y poderosa. La música, amigos míos, es ese lenguaje universal que trasciende barreras, que habla directamente a nuestras almas. Y cuando hablamos de Demet y Khan, estamos hablando de una historia que para muchos resonó con una fuerza increíble. Ustedes saben que yo soy un apasionado de analizar las dinámicas humanas, de entender esas conexiones invisibles que se crean entre las personas, y la relación entre Demet y Khan es, sin duda, una de las que más ha dado de qué hablar en los últimos tiempos. Hay tantos matices, tantos silencios elocuentes, tantas miradas que dicen más que 1000 discursos. Y es precisamente en uno de esos silencios, en uno de esos momentos de profunda introspección, que surge la necesidad de comunicar algo que va más allá de lo cotidiano. Piensen por un momento en las canciones que los han marcado. ¿Cuál es esa melodía que les trae de inmediato una imagen, un recuerdo, una persona? ¿Cuál es esa letra que parece escrita para ustedes en un momento específico de su vida? Es asombroso cómo unos pocos acordes y unas cuantas líneas de texto pueden encapsular una experiencia completa, un sentimiento complejo, una verdad inconfesable. Y hoy, vamos a desgranar una de esas canciones. No voy a decirles el título todavía, quiero que sientan la intriga, pero sí les puedo adelantar que es una pieza que habla de sentimientos encontrados, de esperanza y quizás de un adiós silencioso. Es esa clase de canción que cuando la escuchas, te hace cerrar los ojos y pensar, esto soy yo. Esto es lo que siento. La situación entre Demet y Khan, como muchos de ustedes saben, ha sido un torbellino de emociones. Ha habido momentos de intensa conexión, de esa química que se siente en el aire, y también ha habido distancia, malentendidos y sobre todo, esa palpable tristeza que surge cuando las cosas no salen como uno quisiera. Y en medio de toda esa vorágine emocional, surge la necesidad de comunicar un mensaje. Un mensaje que no se puede entregar en persona, un mensaje que quizás no se atreve a decir en voz alta, pero que necesita ser oído. Y aquí es donde entra la genialidad de la música. Porque una canción puede ser un mensajero valiente, un confidente silencioso, un eco de lo que el corazón verdaderamente anhela. Imaginen a Demet sentada, con el corazón un poco apretado, buscando la manera perfecta de decirle a Khan algo importante. No se trata solo de expresar un sentimiento, sino de encapsular una experiencia, una etapa, quizás un ciclo que se cierra o uno que espera que se abra. Y de repente escucha una canción. Una canción que la transporta, que le evoca esos momentos, que le hace sentir esa conexión que ha tenido con Khan, o quizás la ausencia de ella. Y en ese instante se da cuenta. Esta canción. Esta es la forma. Esta es la manera en que puedo hacerle entender, sin palabras directas, todo lo que quiero que sepa. Es como si las notas y las palabras de esa melodía se hubieran transformado en un espejo de sus propios sentimientos, y ahora solo tenía que ofrecérselo a Khan. Y aquí es donde se pone interesante. ¿Qué contiene esa canción? ¿Qué tipo de mensaje se puede transmitir a través de una melodía? Pensemos en las letras. Las letras de una canción pueden ser descripciones vívidas de experiencias compartidas, metáforas de la complejidad de una relación, o simplemente la expresión cruda de una emoción. Quizás habla de esos momentos de sol que compartieron, de las risas que se perdían en el viento, de las promesas susurradas bajo la luna. O tal vez, y esto es lo que le da un toque más melancólico, habla de la distancia, de los sueños rotos, de esa sensación de que a pesar de todo, el camino se separa. La belleza de este tipo de comunicación reside en su sutileza.
No es un ultimátum, no es una confesión directa de amor o de desamor en un sentido tan explícito. Es una invitación a la reflexión. Es como decir, escucha esto. Siente esto conmigo. Si entiendes esto, entonces entiendes lo que ha pasado entre nosotros, lo que siento, lo que espero. Es un regalo envuelto en notas musicales, un secreto compartido a través de la interpretación de un artista. Y para Can, recibir algo así, debe haber sido un momento de profunda introspección. Imaginen la escena: Can recibe esta canción, quizás por mensaje, quizás como una recomendación casual, pero él sabe, él intuye que hay algo más detrás. La escucha. Y a medida que las notas fluyen, a medida que las palabras se van hilando, empieza a reconocer patrones. Empieza a ver reflejados momentos de su vida junto a Demet. Empieza a sentir la carga emocional que ella ha querido transmitir. Y es ahí donde la canción lo dice todo. No necesita un análisis exhaustivo, no necesita que alguien le explique el significado oculto. La resonancia emocional es inmediata. Para mí, este es un ejemplo perfecto de cómo la comunicación no verbal, y en este caso la comunicación artística, puede ser increíblemente poderosa. Demet, al elegir esta canción, no solo está compartiendo una melodía, está compartiendo una parte de su alma, una interpretación de su relación con Can. Es un acto de valentía, de vulnerabilidad. Es como si dijera, he intentado explicártelo de 1000 maneras, pero quizás esta sea la forma más sincera y pura de que lo entiendas. Siente lo que yo siento al escuchar esto. Y lo que hace esta situación tan intrigante es que nos invita a especular, a ponernos en su lugar. ¿Qué tipo de canción sería? ¿Sería una balada romántica llena de anhelo? ¿Sería una canción con un toque de resignación, pero también de aceptación? ¿O quizás una que habla de la belleza de los recuerdos, incluso si el futuro es incierto? Cada uno de nosotros tiene esa canción que para nosotros resume un momento importante de nuestra vida o de una relación. Y cuando alguien nos la comparte, es como si nos estuviera entregando una llave para entender su mundo interior. Las letras de estas canciones suelen tener esa capacidad de ser universales y personales al mismo tiempo. Pueden hablar de la pérdida, de la esperanza, del arrepentimiento, de la gratitud. Y Demet, al elegir una pieza específica, está seleccionando cuidadosamente las emociones y los conceptos que quiere que Can absorba. Es una forma de arte que permite capas de significado, donde cada escucha puede revelar algo nuevo. Y piensen en Can. ¿Cómo reaccionaría? Probablemente con una mezcla de sorpresa, de melancolía, y quizás de comprensión. Porque cuando una canción te toca de esa manera, te obliga a confrontar tus propios sentimientos, tus propias acciones, tu propia parte en la historia. No se trata de culpar, sino de conectar. Es un puente emocional que Demet ha construido para él. Este tipo de gestos artísticos en el contexto de una relación compleja son los que realmente marcan la diferencia. Demuestran una profundidad de pensamiento, una sensibilidad y una voluntad de comunicarse en un nivel más allá de lo superficial. Es un recordatorio de que a veces, las cosas más importantes se dicen en los silencios, en las miradas, y sí, en las melodías que elegimos compartir. Así que aunque no podamos escuchar la canción específica juntos ahora mismo, la esencia de este mensaje de Demet a Can es precisamente esa: utilizar la magia de la música para transmitir un sentimiento complejo, una emoción profunda, una verdad que las palabras directas no alcanzan a expresar. Es un acto de amor, de nostalgia, quizás de despedida o de esperanza. Es, en definitiva, la canción que lo dice todo. Y bueno, llegamos al final de nuestro recorrido de hoy. Hemos hablado de cómo una canción puede ser el vehículo perfecto para un mensaje profundo, explorando la intrigante situación entre Demet y Can. Hemos reflexionado sobre la capacidad de la música para evocar emociones, para conectar corazones y para comunicar lo inefable. La elección de una canción para expresar sentimientos complejos es, sin duda, un acto de gran sensibilidad y valentía, y hoy hemos intentado desgranar esa poderosa forma de comunicación. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Me encanta poder compartir estas reflexiones con todos ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan. ¿Han vivido alguna situación similar en la que una canción les haya transmitido un mensaje muy importante? ¿Cuál creen ustedes que fue el mensaje de Demet a Can a través de esa canción?
Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha hecho pensar o sentir, por favor, no olviden darle un gran pulgar arriba. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también disfrutan de estas historias y reflexiones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.